La Fiscalía de México exonera al exministro Cienfuegos al no hallar vínculos con el crimen organizado, y esto ha traído una polémica seria en términos del manejo, ¿verdad?, de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, especialmente en México, cómo esto cuestiona el accionar, ¿verdad?, de la DEA, y no que lo cuestiona porque dice que no hay pruebas suficientes, sino el propio planteamiento que hace el presidente de México, Manuel López Obrador, independientemente de que su inclinación política va alejada de la postura, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, yanqui. Pero independientemente de esto, uno sabe que el crimen organizado en México es una estructura que está acabando poco a poco con ese país. Hay quienes visitan México y dicen, pero caramba, que yo voy al DF de vacaciones y uno no percibe eso. Bueno, hay lugares y sus excepciones, pero indiscutiblemente que nadie se le escapa a México. ¿Cuántas figuras del espectáculo han emigrado de México hacia otras naciones para poder vivir? Y se vive allí, valga la redundancia, se vive en México con ese gran temor. Yo recuerdo aquellos años que se hizo muy famoso la tendencia de los secuestros express. Ahí fue víctima un hijo de Vicente Fernández, una hermana de Thalía, y si uno se pone a buscar casos, pues caramba, no termina. Eso que uno puede conocer porque son figuras de preeminencia, evidentemente no es lo mismo cuando le sucede a un ciudadano común, pero si usted busca informaciones, desgraciadamente de México, no son alentadoras y todas tienen que ver con el crimen organizado. Una de ellas, y basta, es con las explicaciones, incluso investigaciones periodísticas que han dado el dato de que el crimen de Ayotzinapa tiene los tentáculos precisamente en la corrupción que hay desde las instancias militares con relación al crimen organizado. Porque cómo se desaparecen 43 estudiantes, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo desapareces 43 estudiantes? O sea, no fue necesariamente una represalia directa del gobierno por la protesta que encabezaban esos jóvenes que protestaban en el marco, ¿verdad?, de la defensa de esos derechos, especialmente en pro de muchas reivindicaciones, pero específicamente de ese magisterio, de ese sindicato tan reconocido, que si los zapatistas y en fin. Entonces no eran aquellas represiones que se caracterizaban años atrás, que iban directamente hacia distender, ¿verdad?, la revuelta, las protestas, no. Pero esta tiene otro matiz. Entonces todo eso uno lo mira en un amplio panorama y uno se sorprende de esta postura con relación a Cienfuegos, que no es cualquier hombre, y no es que si lo dicen los Estados Unidos es que habla Dios, porque la verdad absoluta la tiene Dios y uno sabe, pero si uno se pone a sopesar cómo es la situación, uno como que se queda un poquito como sorprendido con las declaraciones de Manuel López Obrador y ese hombre. Entonces se cuestiona el trabajo de la DEA, que no es que no se pueda cuestionar, repito, no es que es palabra de Dios, pero uno como que se queda conociendo la situación grave que se ha desbordado con relación al crimen organizado en México. Si usted entiende que está que se exagera, solamente basta con buscar las imágenes de cuando capturan al hijo del Chapo Guzmán y cómo el Estado mexicano tuvo que ceder y entregar al muchacho, porque como bien dicen los mexicanos, expresan en este término el desmadre que estaba dándose allí, o lo dejan suelto o se acababa el pueblo. A ese punto, o sea, mientras habían, por citar una cifra de 20 militares, por decirle cualquier cifra, ya eran 100 los sicarios, o sea, a ese punto está México. Entonces, cuando uno ve la situación y tú sabes que para que pueda subsistir o pueda ampliarse e instaurarse un crimen organizado al nivel que está en México, necesita, como en cualquier país del mundo, desgraciadamente, no es exclusivo de México, pero hablamos de la magnitud del problema que tiene ahora mismo México como nación con relación al crimen organizado. Estamos hablando que necesita de la complicidad de autoridades. El narcotráfico en esos niveles de estructura no opera únicamente porque es el narcotráfico, necesita todo un entramado y por supuesto que es el respaldo de militares corruptos. Entonces uno como que ahora se queda, ¿verdad?, con esta situación. Pero bueno, México y este tipo de
de hechos, de dilema, de problema grave. Uno podría pasarse todo un programa, ¿verdad?, hablando de esa situación. Pero bueno, mire, muchas son las informaciones de las que podríamos comentar a lo largo de esta semana. Indiscutiblemente que estos últimos días, muchos acontecimientos, sobre todo que tienen que ver con el plano judicial, medidas gubernamentales, la parte sanitaria, todo nos arropa al mismo tiempo, pero haciendo un paréntesis o retomando algunos que otros temas que son de relevancia, como es el manejo judicial.